rápido posible. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 10. Nos tocó exponer la criminología. Los integrantes están Kevin Mendoza Menacho, Alejandra Karen y Rosy Soria, y mi persona Teófila Sánchez. El origen y la etimología de la criminología. La criminología es una ciencia social multidisciplinaria de representación independiente que tiene 4 objetivos, que como vemos que es el crimen, el criminal, la víctima y el control social de la criminalidad. El crimen, ¿no? Déjenme explicar un poquito de cada uno. El crimen es la acción o omisión voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien, tipificada por la ley que resulta antijurídica y punible. El criminal es el autor del crimen, que con intención dolosa hace o omite lo que la ley prohíbe. La víctima es la persona afectada en este caso. Y tenemos por último el control social de la criminalidad. Es toda intervención o fiscalización que se efectúa para supervisar el funcionamiento correcto de algo, en este caso la sociedad. Como vemos en la imagen están las leyes, también está la religión, las instituciones políticas, el trabajo asalariado, la fuerza represiva que sería en este caso la policía o el ejército, y los medios de comunicación que forman parte del control social. En una parte de la criminología, en este caso sería la historia que fue utilizado por primera vez por el antropólogo francés Paul Topinard en 1885. También tenemos a César Lombroso, quien es considerado como el padre de la criminología, ya que en sus estudios acerca de la antropología criminal cimentó bases y teorías que hasta nuestros días perduran, ya sea como antecedentes o como directrices mismas de la ciencia. La criminología nació en el siglo XIX, finales del siglo XVIII. La geografía física son parte de lo que es la criminología, la psicología, la sociología, la ecología, la medicina, la ciencia política y la economía son ciencias que están ligadas a la criminología. La criminología ha evolucionado a través de la historia. En cuanto a su etimología, la palabra criminología deriva del latín criminis y del griego logos, y su significado es el tratado o estudio del crimen. Punto 2, que tenemos la conceptualización de la criminología. Tenemos tres filósofos que hablan de la criminología, que nos dicen, José Ingenieros nos dice que la criminología es la ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta humana. Hans Hospier nos dice que la criminología es la ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa de las circunstancias de la esfera humana y social. También tenemos a Olivera Díaz, que define la criminología como la disciplina que a la vez que explica y estudia las causas de la conducta delictivas y peligrosas. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar un poco sobre la escuela clásica de la criminología. Plantea que el ser humano debe actuar responsablemente como sociedad, por lo tanto no considera diferencias entre el individuo que viola la ley y el quien la respeta. El interés del estudio no recae sobre el actor, sino sobre el acto delictivo o criminal. Concibe al delito como una creación jurídica y la violación de la norma como un rompimiento del pacto social. Vamos a hablar un poco sobre los postulados de la escuela clásica, que llegarían a ser el libre albedrío para las personas de manera individual. Toda persona puede tener un comportamiento excéntrico o anormal siempre y cuando no infrinja la ley. El eje principal está enfocado en el acto delictivo. Es reactiva ya que no busca investigar las causas de la desviación a lo normal. También le vamos a hablar un poco sobre el objeto de estudio de la criminología. La criminología tiene como objeto de estudio las conductas antisociales y delictivas, buscando comprender los factores que determinan el comportamiento criminal, tanto en el ámbito psicológico como en el social. Aporta conocimiento verificado, sistemático, por razón del método y técnicas de investigación. La criminología es una disciplina empírica e interdisciplinaria, una ciencia del ser fáctica, inductiva, que predomina la observación de la realidad sobre la perspectiva normativista y el método abstracto, formal, deductivo propios de otras ciencias.
Vamos a hablar un poco sobre el objeto de estudio de la criminología. Los grandes componentes que forman el objeto de estudio de la sociología son las acciones sociales y las estructuras sociales. La criminología aborda ambos competentes, pero de manera subespecializada, de acuerdo con la especificidad que la distingue de otras especialidades de la sociología. Dicha especificidad está dada por lo jurídico penal. Como el objeto del conocimiento conserva una especificidad, esto es un núcleo único y exclusivo que lo conecta de manera estrecha a una ciencia en particular, mientras que escapa al interés de otras disciplinas. También vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre la criminología y la criminalística. La criminalística es una de las ramas de la criminología. Se encarga del hecho exacto, ya que intenta averiguar o dar respuesta a integrantes como quién fue el culpable o cómo se cometió el delito. Determina en qué forma se lo cometió. Dentro de estas prácticas se encuentran aplicaciones clásicas tales como la fotografía, la basilisca, la huella gráfica, dactiloscopia, entre otras. La criminología es una disciplina que se encarga del objeto de estudio del fenómeno criminal con el objeto de entender causas y sus formas de manifestación. En la criminología se aprende a tener en cuenta factores como la sociología, la psicología o la antropología social, las cuales se emplean por el marco. La criminología en el derecho penal. La criminología y la criminalística son disciplinas del derecho penal que buscan el esclarecimiento de los hechos delictivos, así como los factores que determinan el comportamiento de los presuntos criminales, buscando medidas correctivas que eviten futuras actuaciones similares. Estudia el fenómeno criminal en su conjunto, teniendo en consideración todos sus actores, delincuentes, víctimas y agentes relacionados con el control social. A continuación le va a hablar un poco la compañera. Continuando con la exposición, características de la criminología. La criminología, para empezar, es una ciencia multidisciplinaria porque esta se apoya en las principales ramas, ¿no? Que está la biología, la sociología y la psicología. También es interdisciplinaria porque necesita el aporte de estas ciencias, que son ramas de la criminología. Está la penología, criminalística, sociología del derecho, biología, victimología, criminología antropológica, psicoanálisis forense y ciencia forense. Siguiente, por favor. También la criminología se basa en lo que es la ciencia en la experimentación, ¿no? Lo que es los datos empíricos, que es experimentar. También se apoya en lo que es el método inductivo, que es la simple observación, pero esta no garantiza, ¿no?, resultados. Siguiente, por favor. Entre sus objetivos de la criminología están 4 ámbitos que se debe tener en cuenta: el delito, el delincuente, la víctima y los medios de control social. La criminología tiene el siguiente interrogante, muy importante: es por qué o la razón y no del cómo, porque el cómo se encarga la criminalística, que es su rama. Y es muy importante para la criminología, lo que le interesa es estudiar lo que pasa por la mente del criminal. Siguiente, por favor. Dentro de la explicación de la criminología están las ciencias, que son la biológica, psicológica y sociológica del delito, estas que se apoya. Entre la ciencia de la biológica se encuentra lo que es antropología criminal. Esto es el estudio del hombre y la biología humana y el crimen. También está la tipología criminal. Esto ayuda a restablecer relaciones en formas de lo que es identificar las formas corporales, el temperamento, estos que son muy determinantes para deducir, ¿no?, los rasgos temperamentales y conceptuales de un cierto individuo. También está lo que se apoya en la psicología. Esta se apoya porque las características personales de un individuo o un delincuente, según lo que indica el doctor Sigmund Freud, el delito es una satisfacción, ¿no?, de saltarse o pasar una prohibición. También está lo que es el doctor Adler, que su enfoque indica que es
el individuo, el delincuente, se siente superior y hacer sentir a los demás, ¿no? Sentir menos, perdón, a los demás. Está lo que es también el factor, lo que se apoya en el factor psicológico, que en este destaca, ¿no?, lo que es la relación madre-hijo, la convivencia en el seno familiar, ¿no? Que esto es muy importante porque así se formará la personalidad del individuo, ya que si no tiene buena estructura, va a formar anomalías, ¿no? Como ser frustraciones, baja autoestima, aislamiento, disociación, inadaptación, posibilidad y inestabilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Entre los rasgos del criminal se puede notar el egocentrismo, la inestabilidad afectiva, la indiferencia afectiva. Entre los trastornos personales más notorios está lo que es el desprecio, ¿no?, a los derechos de los demás, y esto se empieza a perfilar o a notar de una edad temprana, a los 15 años, donde presenta un trastorno de paranoide, ¿no?, con intenciones maliciosas a los demás. También está los delitos comunes, ¿no?, que esto se presenta muy bien en lo que es en la coeficiencia baja, también en la pereza, ¿no?, baja autoestima en el individuo, poca empatía. Esto lo vuelve conflictivo y violento, ¿no?, a la larga. Lo que es la sociología criminal. Esto se explica como un fenómeno, ¿no? Lo que es el conjunto de estudios es el delito y el individuo, así en el eje enfocado en la sociedad. Siguiente. Entre las principales teorías criminológicas en que se apoya la criminología está lo que es la biológica, como decía anteriormente, que estudia, ¿no?, las partes del cuerpo del criminal, cómo funciona, es saber, ¿no?, lo que es ¿por qué actúa así el individuo, su conducta? La psicológica es el análisis, ¿no?, de su comportamiento, su psique, el delincuente, y lo que es lo perturba, ¿no?, porque es su actuar de esa manera. También está la sociológica, lo que es el desenvolvimiento del individuo dentro de la sociedad como un fenómeno social. Siguiente. Entre las disciplinas, ¿no?, de la criminología también que ha evolucionado, está lo que es la teoría ecológica en las áreas del delincuente, está la teoría de la asociación de diferencia de la desorganización social, está la teoría de la subcultura criminal, también está la teoría de los valores subterráneos, y está la teoría del etiquetamiento. Va a seguir la compañera a continuación. En el punto 10, continuando con la exposición, tenemos las enfermedades imputables, que sería la imputabilidad es un concepto jurídico que se define como la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuricidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión. Las enfermedades determinantes de la inimputabilidad, las que llevan a un culpable de estar exento de una pena, serían el retraso mental moderado o severo, la esquizofrenia, la paranoia en forma de delirio. En nuestro Código Penal está establecido la inimputabilidad. Podemos verlo reflejado en los artículos 17, inimputabilidad, que es el Código Penal, que nos dice que está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia no pueda comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. En el artículo 18 del Código Penal nos dice semi-imputabilidad, presencia de una anomalía o alteración psíquica que afecte a la comprensión de los ilícitos o de actuar conforme a dicha comprensión en los trastornos mentales. Se exige también que no haya sido provocado para cometer el delito o previsto debido a prever su comisión. Eso sería todo. Gracias.